Capítulo 2. A la casa del volteo. De laboratorio a condominio, un extremo y liberal cambio radical en el uso del suelo. Estamos en la provincia de Gualibá, municipio de La Vega, Cundinamarca, más exactamente en la vereda Bulucaima, finca La Esperanza, donde en la actualidad se construye irregularmente el condominio La Ribera, generando varios delitos medioambientales graves después de haber sido allanada en un operativo antidrogas que dejó como resultado sí la extinción y destrucción mediante incendio de un laboratorio de clorhidrato de cocaína, pero curiosamente no la extinción e intervención sobre el predio que legalmente debía hacerse. Extrañamente, no se han reportado las anomalías evidentes denunciadas a través del tiempo por parte del poseedor de un predio contiguo, y tampoco se encuentra explicación a las actuaciones indiferentes asumidas por la CAR ante lo que se puntualizará a continuación. Bueno, mi nombre es Michael Acosta, estamos en la finca El Cajón, vereda Bulucaima, del municipio de La Vega, Cundinamarca. Al fondo se evidencia el condominio La Ribera, finca La Esperanza, son los vecinos. Esto es Bala. Comienzan a gestionar una licencia de construcción para condominio. En la parte de abajo, ante la alcaldía, está marcada como riesgo de amenaza natural, porque ese plan que ustedes se ve al fondo, en épocas de invierno el río se crece y pasa por encima. Eso que no se entiende cómo dan licencia de construcción en eso. Sobre la franja hídrica del río Gualibá. O sea, afectándole todo el entorno o la parte que el río en invierno toma como de él, ¿no? Sacan arena, sacan material del río todo el tiempo, aprovechan para todas las obras que están haciendo. Todo esto ha sido denunciado en múltiples ocasiones en la CAR. El predio, denominado Finca La Esperanza, fue intervenido en diciembre de 2016 en un operativo realizado por el Ejército Nacional, dirigido desde la ciudad de Bogotá, donde se desmanteló un laboratorio para procesamiento de cocaína en una parte boscosa de la finca, donde también existe un área de nacimiento de agua, que al erradicarse fue incendiado, pero del cual no aparece informe sobre los daños ambientales colaterales ocasionados. No hubo ni extinción de dominio ni ninguna clase de sanción al predio. Por el contrario, la alcaldía del municipio le otorgó licencia de construcción para condominio en una zona donde aparece amenaza de riesgo natural y falla geológica, la cual, como vocación igual dada por su orografía, permite agro no agresivo como uso del suelo, en principio con conservación biótica como forestal, y que curiosamente fue cambiada en el POT a ecoturística. Es aquí donde se incrementan los daños ambientales que han sido denunciados en múltiples ocasiones. Se apropian del camino real histórico y lo intervienen con placas de concreto para paso de carros. En este objetivo de alterar el camino real histórico, utilizan explosivos para romper piedras gigantes, poniendo en riesgo la estabilidad de la montaña. Ejecutan tala de árboles nativos. No respetan las distancias según normas POT sobre franja y ronda hídrica del río Gualibá y la quebrada El Hato, con las construcciones realizadas sobre la misma. Están haciendo explotación de piedra y arena del río Gualibá para sus loteadas construcciones, avaladas por plan de parcelación que, es obvio, no tuvo determinantes ambientales aclaradas. Han generado el desvío de la quebrada El Hato antes de la desembocadura al río Gualibá para poder encajar y cuadrar lotes para venta del proyecto Condominio La Ribera. La alteración al corredor ecológico y su hábitat es un cruento hecho que pone en peligro a diversas especies que se han visto en la zona, como son zorros, lapas, carmas, osos hormigueros, ardillas, entre otras. Son unas construcciones, una urbanización que está sobre la ronda del río y la ronda de la quebrada al mismo tiempo. Lo que se logra evidenciar en esta visita es que efectivamente se encuentra una zona de riesgo. Se nota que ellos no están respetando el espacio o la distancia que se debe tomar como prudencia. Para río son 50 metros, para quebrada son 30.
según la norma. Estos son los fenómenos que se encuentran en todo el territorio colombiano. El caso de la invasión de la ronda hídrica, que es evidente en las imágenes, ustedes, por ejemplo, ahí las distancias, ¿demás qué justificación podrían tener los que construyeron este condominio cuando están no solamente sobre la ronda hídrica de un río como es el Gualibá, que es el río principal de la provincia, sino también la quebrada El Hato, que baja por el otro lado, que es donde tiene un desvío de cauce, una situación para que los lotes queden obviamente todos de la misma dimensión? O sea, en ese sentido, en este caso, el delito medioambiental aquí más grave, ¿cuál sería? Pues yo quisiera saber cómo está el tema de vertimientos. Ojalá la CAR nos conteste, porque vemos que es una urbanización. Esto no es campestre, esto es ya loteo de características urbanas. Podemos ver ahí que es una casa detrás de otra en lotes, yo creo que de menos de 400 metros cuadrados o 500 metros cuadrados. Ahí podemos evidenciar que ya hay unas construcciones al lado de otras, o sea, eso es una alta densidad. Sería bueno saber el tema de vertimientos, a dónde llevan esos vertimientos, que aquí capturan gente que no conoce del tema y que simplemente quiere adquirir algo para su familia donde puedan escapar al estrés, a las urbes, a este nuevo mundo que nos llegó. Presuntamente también se logra denotar que hay una desviación de cauce para acomodar unos lotes dentro del condominio. Algo ocultan. Sí, así es. Deber investigar. Sí, es el deber ser de las autoridades dar cuenta de por qué, si uno está en un predio contiguo y perfectamente puede hacer una toma de video para el río Gualibá, tomar fotografías, quieren intimidar a las personas que como tal estamos tratando de evidenciar lo que ocurre acá. Las denuncias presentadas están sustentadas y registradas en distintos radicados en espera de resolverse, pero vale la pena hablar del reciente radicado número 2021-1022-395, denuncia que permite entrever que se acudió al consejero directivo CAR, Juan Carlos Calderón España, por medio del cual se logró un operativo el 10 de marzo de 2021, donde no se sabe qué sucedió, dado que se encontraba una retroexcavadora y volquetas en el río Gualibá. Pero a pesar de ese hecho flagrante en su momento, no sucedió nada. Bajo esta misma denuncia, la CAR programa diligencia el 11 de mayo de 2021 con personal técnico para ver si fue desviada la quebrada El Hato, de lo cual existen evidencias fotográficas igualmente. Al día de hoy no se entiende por qué en auto del 23 de julio de 2021 el tal personal idóneo enviado por la CAR no encontró alteración al cauce de la quebrada El Hato y cierran el caso de la denuncia, sin siquiera ahondar en el ramillete de delitos ambientales y urbanísticos que son latentes allí, como saltan a la vista. Los intereses irregulares de quienes están desarrollando de manera privada, como patrocinando y permitiendo desde instancias públicas que se construya el avance del condominio La Ribera en la finca La Esperanza, cometen todo tipo de abusos y transgreden la ley ambiental junto a la de ordenamiento territorial en total impunidad. La CAR debe cumplir con actuar tajantemente ante estas irregularidades devastadoras y garantizar el equilibrio ecosistémico, por lo cual es inminente que profundice en esto para evitar tragedias de todo tipo que pongan en peligro recursos hídricos como a la fauna y flora del territorio, sino a la comunidad campesina y de aquellos que compren las casas loteadas, creyendo que el origen de este proyecto inmobiliario campestre no tiene vicios normativos. Tanto las fotografías como tomas de video incluidas en este informe son muestra fehaciente de lo denunciado, lo cual es prueba contundente para que se permita ampliar y continuar cumpliéndose y garantizándose un debido proceso ante el ecocidio inminente sobre este territorio que se está dando por volteo de tierras, que ha desatado consecuentes delitos ambientales y urbanísticos más que obvios.
Más allá de lo expuesto en los dos primeros capítulos, que hacen parte de garrafales transgresiones, tanto ambientales como urbanísticas, licenciadas irresponsablemente desde el haber público, correspondiendo a intereses particulares, más no generales, es importante reflexionar críticamente ante lo que en la actualidad se evidencia con calamidades públicas tanto en Cundinamarca, Bogotá, como en el resto del país, por no atenderse con celeridad y urgencia las consecuencias del cambio climático, que son aún más devastadoras al mantenerse el modelo corrupto del volteo de tierras, que se gesta desde el insumo nefasto de la minería ilegal de elementos constructivos, que al lograr se proyecten escaladas urbanísticas de especulación inmobiliaria en infraestructura y movilidad a partir del uso indebido de suelos, alteran el territorio, poniendo en riesgo su sostenibilidad y sustentabilidad, base para la pervivencia correcta de comunidades rurales y urbanas. Respecto al cambio climático y todos los fenómenos que hemos visto en Colombia, respecto a esta oleada invernal que ha azotado pues, todo nuestro territorio, ¿qué se puede concluir desde el punto de vista técnico, ambiental, desde el punto de vista jurídico respecto como a este desorden y circunstancias caóticas que ocurren en las ciudades principales de Colombia y en ciertos municipios donde lo que se nota es que hay construcciones en lugares donde no debería permitirse y que normalmente por allí pasan o lagunas o están ríos y se generan un sinnúmero de problemas gravísimos en la que los gobernantes están echándole la culpa al invierno y en últimas esas decisiones de ordenamiento, esas decisiones en el sentido ambiental que concertan para que se puedan hacer desarrollos constructivos, esas responsabilidades ¿dónde quedan? Consejero Andrés Iván, ¿usted nos podría por favor ilustrar desde el punto de vista de lo que manejaría la CAR en concordancia con los ordenamientos territoriales, cuáles son los errores evidentes que uno podría notar en estos momentos donde el invierno demuestra los problemas de planeación tan grandes que hay? Sí, a ver, en temas de ordenamiento territorial, la CAR llega hasta lo que llamamos los determinantes ambientales. Dentro de esas determinantes ambientales encontramos que se manejan las zonas de riesgo, las zonas de reserva forestal, los humedales, las distancias hacia las quebradas, hacia los ríos, el respeto que se tiene que tener para no construir sobre las rotas de ríos y quebradas. Y todo eso obedece a que se debe respetar la dinámica del agua. Muchas veces la gente dice, no, pero es que en esta quebrada no pasa agua, entonces nos metemos sobre la franja, en la ronda de la quebrada, y llega un día X con una invernada de un momento a otro y se llevó la construcción, y es lo que hemos visto en varios municipios que ha pasado con las obras o las infraestructuras tanto públicas como privadas. Entonces, en el ejercicio de la CAR de fijar esas determinantes ambientales, negociarlas en su momento con los POT, que es cuando hace la concertación de los POT, es también velar por el cumplimiento de esto y que no quede solo en un papel. A veces las comunidades descuidan que deberían ser los que en principio cuiden su territorio, porque al final del día, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? Pues las comunidades, porque las comunidades son las que van a sufrir las inundaciones, los derrumbes, la pobreza, las calamidades, y a las CARs y a los departamentos y a los municipios simplemente va a llegar un papel y van a tener que gastar un presupuesto en un daño que se causó a la gente, a las personas, tanto en infraestructura como muchas veces desafortunadamente a las vidas humanas. Perfecto. Yo quisiera entender desde el punto de vista jurídico, cuando uno ve todo este caos que genera el invierno, ¿sí? Pero que realmente denota los errores de planificación para las construcciones y demás, desde el punto de vista jurídico, el ordenamiento territorial, ¿qué responsabilidades tendría con las comunidades que se ven afectadas porque sus construcciones pues de igual forma no cumplen como con los parámetros para resistir efectivamente todos estos temas de cambio climático y tantas cosas que pues normalmente deberían estar cimentadas sobre lo que un ordenamiento dice aquí se puede construir o no?
Doctor Castillo, a mí me gustaría entender desde su labor como abogado urbanista, qué es lo que está sucediendo con esto en Colombia, porque es que la culpa, y disculpen decirlo así, porque pues eso es lo coloquial lastimosamente, la culpa no es de Dios, la culpa no es del clima, la culpa es de la planificación. ¿Ahí qué pasa? Frente a lo que dice, por ejemplo, el consejero Andrés Iván Garzón, que efectivamente hay unas determinantes ambientales que brinda la CAR. ¿Qué es lo que pasa en los municipios, en la planeación de los municipios? ¿Por qué los planes de ordenamiento territorial de alguna forma pasan como invisibles ante licencias de construcción que se van dando que no cumplen los parámetros de lo que allí está? Que es lo que hemos visto en municipios como en Pacho, Cundinamarca, como en La Vega, Cundinamarca, que se dan las licencias, pero ni siquiera hay unos permisos previos de vertimientos, demás, que indiquen que el uso del suelo sea compatible o no. ¿Qué pasa con eso? Yo coincido con Andrés Iván en que finalmente podríamos pensar que, digamos, todo está escrito, en el sentido de que hay unas normas y hay unas determinantes, pero yo lo que veo, y no lo digo solo como abogado, sino como ciudadano, es que hay un divorcio entre la normatividad y nuestra actitud frente a esa normatividad, tanto desde lo institucional como desde nosotros como ciudadanos. Hace poco escuchaba a un compañero aquí cerca, a John, y nos decía: la gente no quiere ceder un centímetro de su predio y siente que su propiedad privada está por encima del interés común, porque es que el territorio, justamente este suelo donde estamos, es donde desarrollamos nuestra actividad y donde tenemos que respetar sus propias reglas, como decía ahorita, decían sobre el agua. Pero entonces, para responderte qué es lo que no es culpa de Dios, no es que, obviamente no es culpa de Dios, pero es más fácil echarle la culpa a Dios de nuestras negligencias y de nuestra falta de compromiso en la concreción de un ordenamiento territorial. Si consideramos que el ordenamiento es un pacto social, es casi que nuestra constitución en el municipio, hemos avanzado mucho. Y yo creo que ahí se ha avanzado, hemos sido un poquito, esta es una segunda generación de POTS. Hoy la gente, Andrés Iván, se cambia una coma en algunos, ya todos los medios de comunicación, todos llegan, las redes todas llegan a empezar. Yo creo que hemos avanzado, quisiéramos que fuera más rápido, porque es que las tragedias, me acuerdo ahorita de Mocoa, me acuerdo de Salgar, Guayabetal, lo tenemos acá. Entonces, para concluir, el ordenamiento es una construcción permanente, tiene que ser algo que nos duele, que nos sienta, que tenga dolientes. El único tema grande que tiene el país, que no tiene ningún doliente, es el ordenamiento territorial. Tú decías ahorita algo que es fundamental. A ver, la diferencia de los POT de la ley 388 del 97, que hacían planes de ordenamiento territorial y enviaban un grupo de consultores en bus o en carro a visitar un municipio con caso Pacho, Cundinamarca, por ejemplo. Ellos no tienen la culpa porque en su época esa mala planificación del pueblo, ese caos que tiene hoy día, siendo un lugar tan hermoso, un pueblo tan hermoso, con tantas riquezas ecosistémicas, paisajísticas innumerables, y climáticas, ciertos mandatarios volvieron eso un caos, por no decir antes, y eran los consultores para llenar un requisito de ley 388. Un municipio que, si no estoy mal, tiene alrededor de unas 74 veredas, algo así. Y no tienen la posibilidad de hacer visita de campo. Porque hacen, si no estoy mal, el primer ordenamiento territorial de Pacho valió algo así como 9 o 15 millones de pesos. Con 74 veredas, ¿a quién desplazas? O sea, eso es un requisito, eso es de escritorio. Y llena de requisitos, por eso los POT ahí quebradas de la costa en el interior y así viceversa. Eso pasa, doctor, no en los POT. Entonces, porque es un copy-paste. Entonces, estos modelos de catastro multipropósito, Iván, no permite esa clase de errores porque tiene un lenguaje de ADN, una resolución que sacó de Agustín Codazzi, unos requerimientos de lenguaje universal tecnológico, que te obliga a presentarlo en esa talla, en esa medida, en ese estándar,
Y ahí te va a salir cuánto cemento hay, cuánta flora hay, cuáles son los límites urbanos, cuáles son las zonas de reserva, se cruza con las riquezas de zonas agropecuarias. Y como bien decía el doctor Castillo ahorita, ahí se le acaba el negocio a los políticos barrulleros que no tienen sentido de pertenencia con el territorio y simplemente se quieren enriquecer. Y eso hablo no hablo de los grandes mandatarios, porque aquí hay una mala comunicación que los politiqueros de turno utilizan. Pues ustedes han visto que los políticos pelean los unos con los otros, llegan al poder y todos se abrazan y toman nuevas decisiones y se van en contra de otros. Bueno, la lógica y la coherencia en ellos pocas veces se ve. Y el ordenamiento territorial es donde los convoca a todos, porque usted ve que todos los candidatos hoy a todo hablan de todo, menos del tema de catastro multipropósito, hablan de todo menos de levantar firmas multiespectrales y cuidar ese Amazonas, cuidar ese bosque seco que es la conectividad con la región amazónica y andina, y si eso se llega a dañar, se rompe todo el equilibrio hídrico de la región. O sea, el río más grande no va por el suelo que sea el Amazonas, va por el aire, los famosos ríos de humo. Entonces, todo ese tema tan importante, y a veces la gente encuentra el descansadero y que voy a llamar corrupto a este berraco que volteador de tierras. Cundinamarca lo oye, todo el mundo decía que el doctor Jorge Emilio Rey y hoy el doctor que los volteadores de tierra. Y yo digo que un momento, eso primero Funza y Mosquera eran un caos antes de que ellos fueran alcaldes. No podemos decir que Jorge Rey volvió Naco, Funza o Nicolás García Mosquera. Eso era caótico, o sea, era caótico. Y sigue siendo caótico, porque eso ya entró en una especie de metástasis, por decirlo así. El tema de que ya después de gobernador, los gobernadores, bien lo decía el doctor Rey en un momento, que decía, los gobernadores son convidados de piedra en los potes. Y usted, doctor, sabe que las gobernaciones no tienen ni dientes, ni uñas, ni nada para intervenir en los potes. En una ocasión el doctor Rey, recién iniciado su periodo, tenía una buena iniciativa de sacar una ordenanza y llegar a la asamblea para poder hacer una oficina. Él no lo describe igual. Él mismo decía, no, Cundinamarca se nos está volviendo es en una cloaca, es un desorden total, tenemos que ponerle orden a esta cuestión. Y la voluntad era buena, pero viable jurídicamente, doctor Castillo, no era viable hacer esa ordenanza desde la asamblea, no había la forma. Y hoy día sigue siendo esa habilidad, o sea, es un divorcio total entre las entidades, como usted bien lo dice, es un divorcio entre la comunidad y las entidades. Y esa falta, y ese divorcio por punto y punta hace que esto sea caótico. Entonces la fácil para los candidatos a una alcaldía de Bogotá como la actual, que decía que el volteador de tierras era Rey, eso lo decía la doctora Claudia López en su momento, cuando era candidata, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Y eso es mentira, porque es que solo fue el gobernador y solo fue un alcalde más del municipio de Funza. Los volteadores de tierra, y esto suena feo, somos todos, porque unos por silencio, otros por acción, ¿cierto? Otros por dejar de sentir sentido pertenencia al territorio. Hoy día están construyendo en Cundinamarca. Los cerros orientales es una mera pantalla de mentiras de un bosque exótico, pino, eucalipto y retamo espinoso. Y pasan esos 2 kilómetros, .5, 3 en una zona y 800 a la altura del Chapinero hacia las fincas de atrás, que son todos unos desarrollos. Cualquiera que me esté escuchando ahorita y quiera bajar ese Google Earth, como decía tú, ves el sinnúmero de haciendas y casas y fincas que hay atrás, y la gente se imagina es que los que se pierden en los cerros orientales, yo digo que se pierden bajándose de la cama, porque es que realmente, sí, exacto, porque es que ahí para allá, son la zona más distante, por ahí 3.4 kilómetros, entonces, bueno, es un tema de que el ordenamiento territorial no es responsabilidad del gobernador, no es responsabilidad del solo alcalde, de los consejeros, es responsabilidad de todos, como tú bien decías ahorita, pero que jurídicamente y técnicamente los gobernadores no tienen dientes en eso. Sí tendrán su poder político y harán sus maracucias, pero eso ya es otro tema. Pero que tengan como poder real de firmar documentos y expedir normas y decretos y manipular y decir aquí queda urbano, aquí suburbano, aquí industrial, eso no lo tienen. En cambio las cárceles tienen un gran pecado hoy día y una gran manipulación dentro de las conservaciones de los pozos. Y lo mínimo que podrían hacer, lo mínimo, es cuidar la frontera de áreas de conservación, las rondas de los ríos y quebradas, los humedales, que con solo hicieran eso,
Pero hoy día inclusive yo me he encontrado con ciertos personajes en las corporaciones que se meten a donde no se deben meter, y es decirle al alcalde y a sus concejales, esta zona tiene que ser urbana o industrial o suburbana. No, ellos están, creo yo, doctor Castillo, si no estoy mal, a solo velar por las determinantes ambientales, ¿cierto? Solo por cuidar esas coberturas ecológicas, esa conectividad biológica, esa regulación hídrica, esa dinámica hídrica. Hasta ahí deben llegar las corporaciones, pero se les dejó meter tanto vuelo que hoy día los vemos opinando en la zona industrial, opinando en la zona de expansión urbana, opinando en las calles, en la dimensión de las vías. O sea, yo creo que ahí hay una falta de información, una falta de capacitación y una falta de los órganos de control, llámense Procuraduría, llámense Fiscalía, en ejercer tanto su papel sobre todas estas entidades que tienen que velar por el control del territorio. ¿Ustedes consideran que el POT de Bogotá, de alguna forma, y en ese crecimiento, doctor Castillo, usted que lo sabe perfectamente en Bogotá, que es desordenado, que de alguna manera sus operaciones estratégicas también son como extrañas, hay muchas situaciones en el ordenamiento que no están claras, cómo van a impactar a Cundinamarca realmente con este fenómeno de región metropolitana, que en últimas terminaría siendo una forma de estandarizar, regular y poner casi que disculpen repetirlo, normalizar todos esos usos del suelo que en los municipios circunvecinos se dieron, que se llaman volteo de tierra, y volverlos, regularlos, o sea, como si no hubieran existido, como si esas infracciones y esas circunstancias marrulleras, porque son parte del ejercicio que lastimosamente muchos políticos han desarrollado, porque ejercen poder sobre la función pública también siendo sponsors de constructores. Ahí, ¿qué pasará? Porque el POT de Bogotá es la carta de navegación en este momento de la región metropolitana. La primera parte de la pregunta, la incidencia del POT sobre región metropolitana. El POT un poco, pues el POT no puede meterse en temas regionales. Sin embargo, manda mensajes que son bastante claros. Uno de ellos es la LOP, que va a incidir directamente sobre Cota, Tenco, o sea, como una forma de no pasar, en teoría, por Bogotá, ¿sí? Y nosotros tenemos varias localidades limítrofes con el resto de Cundinamarca. Eso, digamos, en lo puntual del POT, como vías de acceso, etcétera, como el metro mismo, como Regiotrans y la manera como se intercepta en Bogotá, como el aeropuerto El Dorado. Digamos que son grandes operaciones, algunas de ellas de infraestructura que van a impactar en el departamento. Últimamente hemos visto que la oleada invernal pues, nos pasa la factura total frente a muchos efectos del cambio climático, y hemos visto circunstancias complejas en Cundinamarca y en Bogotá, pues con las inundaciones que pues lógicamente han generado pues todo tipo de desastres en todo lo que tiene que ver con el territorio. Y cómo uno puede entender que nuestros gobernantes aún no reflexionen respecto a la manera en que el ordenamiento territorial y demás situaciones del orden medioambiental pues se den de la mejor forma para que estas circunstancias no ocurran, para que estas tragedias no se le presenten a las personas. Vimos a nivel mundial grandes ciudades del mundo que fueron arrasadas y golpeadas duramente por las olas invernales. Definitivamente lo que frente al cambio climático, creo que tanto pueblo, elector como gobierno no se ha sentado a tomar las cartas en el asunto y a usar esas herramientas que son los POT. Vemos que los POT son como un requisito más para llenar un papel más, pero no le estamos dando la relevancia que es nuestra carta de vida. Hoy vemos como las cuencas han perdido su capacidad de regulación hídrica. Cae X número de metros cúbicos de agua por segundo, y esos metros cúbicos de agua por segundo van a una velocidad X y arrasan con lo que encuentren.
porque no tiene la cuenca capacidad de regulación hídrica, de retener eso. Entonces, más allá de que el tema del volteo de tierras es un tema de enriquecer a unos, es de empobrecer a todos, porque llegará un momento en que no se va a poder comer el dinero. Vamos a necesitar eso, suelo agropecuario para sostenibilidad alimentaria y agua para poder tener vida. Por ejemplo, vivimos una tragedia compleja en Bogotá, que está en un clima frío, en Cota, Cundinamarca, que fue declarada en calamidad pública. Y por ejemplo en Tocaima hace unos días se presentan unas situaciones en que una quebrada se desborda y básicamente anega todo un condominio. Estamos hablando de diferentes climas, el comportamiento como tal pues de las rondas hídricas, y como usted bien lo dice, en una época donde el cambio climático pues básicamente es impredecible. Cuando eso ocurre, hay autoridades como la CAR. ¿Qué está haciendo la CAR? Se lo pregunto directamente porque usted es consejero directivo y sé que hace labores de control, pero la autoridad ambiental, ¿en dónde está concertando y mirando y determinando ambientalmente que los ordenamientos territoriales se hagan como debe ser y que no se construya donde no se debe, y que precisamente cuando los ríos recuperen o las quebradas recuperen sus espejos de agua, lo que necesitan, no arrasen con todas estas intervenciones antrópicas que trae el urbanismo? Sí, definitivamente la CAR tiene una gran responsabilidad en esto, y yo creo que debe tomar unas decisiones, no frente solo a la pospandemia, que la pospandemia nos ha dejado a lo largo y ancho de Colombia esa migración hacia lo rural. La gente ha salido de las grandes urbes y han buscado de manera desesperada una escapatoria hacia lo verde, hacia la mayor tranquilidad. Y frente a lo que va a venir ya en los próximos meses, y poco creo menos de 3 años, esa web 3.0, todo el tema del metaverso, todo el tema de la cuarta revolución industrial, con todo el desarrollo de inteligencia artificial, pues yo creería que vamos a ver una concentración en la ruralidad mayor, y la estamos viviendo hoy día, y yo creo que la CAR no está preparada para eso. La CAR debería tener mapas base con firmas multiespectrales para tener una radiografía del hoy del territorio, y para que pueda ejercer su papel de autoridad ambiental. Me explico y les pongo un ejemplo. Si uno coge hoy, toma hoy 100 hectáreas de cualquier zona de ese bosque que usted ve al fondo, las deforesta, las quema y las desaparece, y viene la corporación a los 15, 20 días y le abre un expediente a uno, y uno simplemente dice lo que ha dicho la gente en los páramos, en el bosque seco, a lo largo y ancho del territorio, ha dicho: no, esto ya está vacío hace como 50 años. Y la CAR no tiene un elemento de juicio, un argumento, una prueba para abrir un sancionatorio y ejecutar una medida ejemplar, una sanción ejemplar. Es más, es tanto así que no lo ha hecho. O sea, a la autoridad ambiental le faltan herramientas y le falta tecnología. Ustedes en el Consejo Directivo CAR son como 14 representantes, unos de organizaciones privadas también, de ONGs, están alcaldes, está el gobernador de Cundinamarca, el gobernador de Boyacá, el presidente de la República, en fin. Realmente, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Por qué lo digo? En el caso del capítulo que como tal se desarrolla, precisamente por el cual estamos hablando en este momento también, que es el capítulo de La Vega, pues hay la intervención de precisamente un consejero directivo que atiende una denuncia, pero en última se desarrolla toda una situación clara sobre algo que está sucediendo sobre la ronda hídrica de un río y sobre una quebrada. ¿Dónde está ese debido proceso cuando estas circunstancias pasan en junio, julio? ¿Es que acaso la CAR tiene muchísimos procesos, muchísimas cosas para no avanzar en algo tan flagrante como lo que usted también pudo evidenciar dentro de lo que también acogió de la denuncia que se había hecho antes con el consejero Calderón España? Precisamente usted aborda de nuevo, y que cuando estamos haciendo todo esto pues somos víctimas de disparos y un sinnúmero de cosas que pues realmente ni se entiende por qué no le permiten a uno poder grabar y hacer cosas importantes sobre la cuenca hídrica. ¿Dónde está el respeto por la autoridad ambiental? Entonces, ¿por qué se hace llamar autoridad ambiental y según eso no puede inspeccionar y vigilar cuando ella quiera y cuando ella lo solicite? Por eso le pregunto, ¿el Consejo Directivo CAR para qué es y qué hace puntualmente? Usted evidenció que la persona que alegaba ya que estaban invadiendo una propiedad privada, que no era así, decía que nadie tenía derecho a volar con un dron sobre su finca, que el aire era él, el espacio aéreo era él,
que la parte del río Gualibá era de él, que nadie podía filmar sobre la ronda del río sin el permiso de él. Entonces eso es un fenómeno, ya lo vimos en otra denuncia acompañada de nuestro líder y compañero Calderón España, en Mosquera, en un parqueadero, ¿cierto? Sobre un humedal. En esa ocasión tampoco dejaron entrar a la autoridad ambiental a verificar el relleno con escombros que hacían en ese humedal. Ahora, al día de hoy, ese humedal es parte del inventario de humedales de la CAR, pero en la vida real es un gran parqueadero donde llevan más de 2.000 carros. Esa es la vida real. La CAR en papel hoy día tiene 400.000 hectáreas de reserva declaradas, en papel. Pero le apuesto lo que quiera usted y a cualquier gobernante que cruzamos esos números y esos polígonos con la realidad, que vamos a ver condominios, fincas de recreo, hoteles, lo que usted quiera. Por lo menos de esas 1.800.000 hectáreas que tiene la jurisdicción CAR, yo creo que no le vale más de 15.000 pesos hectárea a la corporación de tener una firma, un mapa base de huella multiespectral y empezar a conocer su territorio y administrarlo con autoridad. Y uno solo puede tener autoridad cuando conoce qué es lo que está administrando, de lo contrario no. Entonces una inversión de menos de 30.000 millones, hombre, en un presupuesto de 1 billón de pesos, para que pasen los gobernantes tanto de departamentos como de municipios, como nacionales, y ese lenguaje que utilizan de que yo sembré 10.000 arbolitos o 50.000, no, eso lo genera la Big Data y lo registra las plataformas tecnológicas, la sensorización en tiempo real y en un territorio, y así se puede valorar realmente la gestión de un mandatario, así se puede valorar realmente la autoridad ambiental de una corporación y sus inversiones, millonarias inversiones. De lo contrario vamos a seguir botando el dinero, se van a seguir robando los recursos a lo largo y ancho del territorio, porque este no es un problema de la CAR, este no es un problema de Cundinamarca, es un problema nacional.